Entre el martes 8 y el jueves 10 de octubre se vivió el tradicional seminario de filosofía del Liceo Juan Arroz de Edward. Esta fue su 24ª edición bajo el título Realidad, Metafísica y Ciencia. ¿Cómo construimos el mundo? Durante el seminario hubo diversos expositores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y otras casas de estudio. Además, estudiantes expusieron sus reflexiones en diversas materias. Los colegios que participaron de este espacio fueron el René Descartes, el Umbral de Curauma, Salesiano de Valparaíso y los anfitriones, el Liceo Juan Arroz de Edwards. Algunos de sus protagonistas nos cuentan su experiencia. A mí me encantó y me impresionó la cantidad de estudiantes que participan en el seminario, así como las preguntas que fueron saliendo en el transcurso de la participación que tuvimos hoy. Y considero que es una iniciativa que definitivamente hay que mantener, hay que hacer que perdure en el tiempo y hay que hacer que cada día más estudiantes se motiven por participar. Una pequeña ponencia de un estudiante acerca de Nietzsche, el nivel de interés que muestran los estudiantes, las preguntas así detalladas. Es un placer estar en este seminario. Mi ponencia fue sobre discriminación cultural y lingüística en el caso de los afrodescendientes. Específicamente puse un ejemplo de mi familia, de mis vivencias como descendiente de haitiana, sobre todo pensando también en la cantidad de migrantes haitianos que llegan aún cada día a Chile y cómo migrar y ser discriminados hace que su lengua, en este caso el creol, se vaya perdiendo de generación en generación. Y cuando hablamos del lenguaje, ese lenguaje que se pierde no es simplemente el lenguaje, es también su cultura, son sus tradiciones y es un poco también su identidad. Está relacionado con las herramientas que existen en la actualidad para la inclusión. Herramientas como la audiodescripción, el subtitulaje descriptivo, la lengua de señas, que son herramientas que permiten alterar el entorno, ¿cierto? Promover la diversidad, ¿cierto? Y que personas en distintas situaciones de discapacidad pueden acceder a algo tan entretenido y algo tan educativo e informativo como lo es el cine. A mí lo que más me preocupa en ese tema hoy de la construcción de la realidad, de cómo se va construyendo nuestras percepciones y la juventud es el tema de las redes sociales y el uso del celular. Creo que hoy en día estamos viviendo dos realidades, las dos igual de fuertes y que tal vez una más que la otra, que es la realidad no virtual y la realidad virtual, pero las dos son reales. Y los jóvenes, los nativos digitales, los socionativos que les llaman, viven la realidad virtual con mucha intensidad. Y el cerebro no diferencia. Para el cerebro la realidad virtual es tan real como la realidad no virtual, la realidad offline que le llaman. Entonces a mí lo que me preocupa es que en algún momento nuestros jóvenes confundan y empiecen a valorar más la realidad virtual que la realidad no virtual. Y eso me preocupa mucho. Para mí el seminario de filosofía ha sido una experiencia muy grata. Se nota que la gente, si bien hay exposiciones peores con temas mucho mejor y peores, la exposición del seminario, como por ejemplo, esta última ha sido muy interesante. Ellos hablan de cómo nosotros trabajamos nuestra propia realidad personal de una manera muy conectando con la neurociencia. Y es un tema muy interesante en realidad porque es una de las partes más esenciales de nuestra realidad, además de que muchos de estos temas siempre están hablando de, por ejemplo, qué es la metafísica, los metaversos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto siento que la experiencia del seminario de filosofía ha sido muy fructífera para mí y que es muy interesante los temas que pueden llegarse a hablar. Primero, para preparar una exposición de filosofía, los profesores se juntan primero los profesores asesores con el alumnado que quiere participar en el seminario y primero empezando a ver primero el ensayo, el papel escrito, que sería como ya en papel todo lo que tú quieres hablar y cómo tú vas a centrar el tema, donde primero con la idea principal del seminario, que en este caso es cómo construimos la realidad, eso tú lo puedes centrar en un subtema que se te da en el seminario mismo y ese subtema lo tienes que centrar aún más, porque ese subtema igual es muy amplio de alguna u otra manera. Por tanto, ahí lo centras y ahí vas relacionando con ese tema ya centrado, vas creando tu tesis y ahí vas argumentando dependiendo de utilizar los autores que más se te convenga para que argumente que la tesis sea correcta o no. Para mí es sorprendente ver el nivel de la presentación que acabo de escuchar de estudiantes de tercero o cuarto medio y por lo tanto me gustaría felicitar a la organización
Creo que esta es una oportunidad extraordinaria como para comunicar el mundo de la academia y de la educación superior con el mundo de la educación secundaria. Y lo segundo es que es sumamente gratificante ver cómo estos chicos, estas chicas se están haciendo preguntas que pueden parecer muy filosóficas, pero que finalmente tienen consecuencias súper prácticas en su vida. Entonces, en ese sentido, es súper bueno contar con este tipo de oportunidades para que ellos puedan pensar, pero que también nosotros, como de la academia, podamos venir y pensar con ellos. La organización del seminario está a cargo del Departamento de Ciencias y Filosofía, que diseñó un programa para prometer y profundizar en los vínculos entre la realidad, la ciencia y la metafísica. Quienes lideran este espacio es el profesor Alex Fernández y la psicóloga Vivian Saavedra. Ellos, al final de este significativo momento, fueron agradecidos por todo su trabajo, por la dirección del liceo. El seminario combina tradición y vanguardia, reafirma su importancia como un espacio para cuestionar y dialogar sobre los principios que dan forma a nuestra comprensión del mundo.